Pregunta de don Carles Mulet García. Tiene la palabra su señoría. Gracias, presidente. Obviamente, una pregunta que hablaba de medidas medioambientales del Port de Valencia iba dirigido a la ministra Rivera, que una vez más ha vuelto a escurrir el bulto y ha vuelto a esconderse. Hoy he mostrado una queja al señor Simancas porque la pregunta debía de contestarla la señora Rivera y no se ha dignado ni contestar. Por tanto, o contésteme usted, o el señor Bolaños, o el señor Iceta, que me cae mejor, pero me da igual que me conteste. Pero contésteme una pregunta que iba para la señora Rivera. Gracias. Señora ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Bueno, lamento mucho no ser de su simpatía personal, señor Mulet, pero aún así, como estamos aquí para otra cosa, pues le contestaré yo. En fin, mire, preguntaba usted sobre las actuaciones en el puerto de Valencia y si se van a tramitar, evidentemente, con todas las garantías medioambientales. Y, evidentemente, tanto esas actuaciones como cualquiera de los instrumentos de planificación han cumplido, cumplen y cumplirán todos los requerimientos ambientales. Muchas gracias. Senador Mulet García. Gracias. Que me caiga mejor una persona no significa que usted me caiga mal. La Autoridad Portuaria de Valencia, como sabe, se ha empecinado en un proyecto de ampliación del puerto de Valencia que responde a cuestiones puramente de intereses económicos privados, beneficios a costa del bienestar de las personas, con un efecto devastador en la Albufera y en todo el litoral de Valencia. Con la alcaldía y la parte buena de la Generalitat en contra de este proyecto de interés privado y de no de interés general, la autoridad portuaria se ampara en una guía del año 2007 que solo era válida para la alternativa y las condiciones evaluadas y no sirve para el nuevo proyecto. Y lo deja claro la propia declaración de impacto ambiental. Por tanto, usted lo que ha dicho no es verdad. La ausente ministra de Rivera no puede decir que la responsabilidad sea exclusivamente del órgano sustantivo, que ahora es Puertos del Estado, después de que el TSJ tumbase la decisión de que la autoridad portuaria no podía ser juez y parte. La ausente ministra no puede eludir sus responsabilidades, es la responsable de que se cumpla con la legalidad. La ausente ministra no puede evitar tomar cartas en el asunto y no de esperar a que sea Puertos del Estado quien le pida una nueva declaración de impacto ambiental. La ausente ministra conoce el proyecto porque lo ha estudiado a costas para emitir un informe de compatibilidad. Me cuesta mucho hablar con la bancada popular de Cháchara, pero bueno, voy a continuar. La ausente ministra sabe que este proyecto no se ajusta a la guía de 2007. No sé si usted también lo sabe, parece que no. Que era para 19 millones de metros cúbicos de material de los muelles y el proyecto necesita 25,7 millones. Una draga de dársena de menos 18 metros. El nuevo proyecto es a menos 24 metros de profundidad de la dársena y a menos 28 metros en el antepuerto. La ausente ministra ha de velar por el cumplimiento de la guía de 2007 y no puede estar de brazos cruzados viendo cómo una infraestructura así se va a poner en marcha sin los informes ambientales adecuados. La ausente ministra es la máxima garante medioambiental de este país y la guía está vigente, pero no es válida para este proyecto, como reconoce la Abogacía o Puertos del Estado, y Costas deja claro que la DIA ya se ha incumplido al no ejecutar el proyecto de regeneración de las playas. La ausente ministra no puede decir, como dijo el otro día en Valencia, que no puede actuar de oficio. Puede y debe actuar de oficio, ya que han aprobado un proyecto que no cumple la DIA y es un atentado ambiental de consecuencias incalculables. Y termino ya. Paren ya esta barbaridad. Me da igual si lo hace usted o si lo hace la ministra ausente. La responsable de cargarse la Albufera de Valencia va a ser la ministra si no actúa. Digo a la ministra ausente o a usted, me da igual. Pero paren ya este proyecto porque va a cargarse la playa, el litoral y, en definitiva, el interés de la propia ciudad de Valencia. Gracias. Muchas gracias, senador Mulet. Señora ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Muchas gracias, señor presidente. Señor Mulet, como ministra presente, le digo que usted hace referencia a un auto que resuelve una serie de cuestiones, pero también me gustaría recordarle que ese auto, dicho auto, está en fase de recurso y, por lo tanto, antes de aseverar o de establecer como firmes cuestiones que no son firmes, creo que lo más prudente es esperar a lo que finalmente resuelva dicho recurso. En cualquier caso, como le decía al principio, este Gobierno
Gobierno está comprometido con una tramitación rigurosa de las actuaciones en todos los ámbitos, entre ellos, evidentemente, también el portuario y, por supuesto, con respeto a todas las cuestiones medioambientales, como le decía en mi primera intervención, respondiendo al criterio básico de adaptación a la planificación y las inversiones a la demanda de tráficos que resulta necesario atender. Para ello se fundamentan en estudios que integran el contenido de los instrumentos de planificación que se recogen en la legislación vigente y también en base a los mismos se determina la necesidad de realizar inversiones en infraestructuras a tenor de las previsiones de crecimiento de la actividad en los puertos, entre otros el de Valencia. Por supuesto que contaremos con todos los informes y resoluciones ambientales favorables y también escrupulosamente cumpliendo con la tramitación necesaria para poder licitar estas actuaciones. Debo decirle que recientemente ha sido el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico quien ha informado de la compatibilidad con las estrategias marinas de la nueva Terminal Norte de Contenedores del puerto. Sus consideraciones han sido asumidas por la Autoridad Portuaria de Valencia y esto ha permitido proceder a la aprobación del proyecto por parte del Consejo de Administración de dicha autoridad portuaria. Pero finalmente decirle también, ¿no?, que es importante que planifiquemos bien, que la autoridad portuaria y que las autoridades portuarias y que en definitiva puertos del Estado son un reflejo de la economía del país, que son un reflejo además y un orgullo que en este caso el puerto de Valencia sea el primer puerto europeo del Mediterráneo en cuestión de cargas y que desde luego tenemos que ser responsables en acometer todas las inversiones que garanticen desde luego esa posición del puerto de Valencia, pero en cualquier caso debemos esperar a la resolución del recurso, pero el compromiso vaya por delante de que se respetará siempre y se será escrupuloso con el cumplimiento de la normativa medioambiental. Muchas gracias, señora ministra de